Vamos hoy a Hebreos, seguimos avanzando en Hebreos y la meta es terminarlo en estos domingos, pero terminar la sección esta que hemos tomado, y quiero invitarles a que busquemos en el versículo 18, vamos a leer la última parte de este capítulo y vamos a pensar hoy sobre cómo es que Dios ha preparado para nosotros una vida en la cual nosotros podemos no solo reconocerle y servirle. Dice así la palabra de Dios: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba: si aún una bestia tocare el monte, será apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, Jesús el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que les amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta sección es una sección que nos contrasta lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando uno quería acercarse al Señor y lo que realizó nuestro Señor Jesucristo en la obra en la cruz. El milagro poderoso de su obra en la cruz es extraordinario. Y el autor de Hebreos está hablando a judíos conversos, judíos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo y que estaban siendo perseguidos y estaban en una situación de desaliento y desánimo, y entonces querían como volver de nuevo a la práctica de la religión judía, dejando así el evangelio que se predicaba y no exigía más que creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a partir de ahí es que está el autor hablando a judíos que ya han conocido al Señor, pero que están siendo tentados a abandonar. Y entonces él comienza haciendo una descripción de lo que pasaba en el Antiguo Testamento cuando alguien quería acercarse al Señor. Hay una cosa interesante. Me recuerdo yo que nuestro profesor, hermano Carlos Bor, cuando nos estaba enseñando el tema de la teología, de la cristología, él nos hablaba de la importancia que tenía, en primer lugar, conocer el significado del pecado para nosotros. Que si uno no podía entender apropiadamente lo que era el pecado, tampoco podría comprender exactamente lo que es la gracia de Dios. Y él hablaba de que tenemos que comprender exactamente lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas para que podamos así reconocer lo que Jesús ha hecho a través de su gracia. Y es a partir de ahí que vamos a reflexionar esta mañana. ¿Qué es lo que te espera a ti
en caminar con Jesús. Bueno, el autor del libro, inspirado por el Espíritu sin duda, comienza a describir lo que pasó cuando se hizo el pacto de la ley en el monte Sinaí. Y él nos remite a Éxodo capítulo 19, versículos 12 y 13, exactamente donde se encuentra esta sección de la Biblia, esta narración cuando el Señor llamó al pueblo para poder hablarle y sellar el pacto, firmar el pacto, como hacer el pacto de Dios con el pueblo judío una vez habían ellos salido de la tierra de Egipto. En remembranza a este evento, Moisés dice en Deuteronomio capítulo 4, versículo 11, ustedes se acercaron al pie del monte, del cual salían llamas de fuego que subían a gran altura y formaban una nube espesa y negra. Él les está narrando a la generación 40 años después de este evento, pero Éxodo 19, 12 dice, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, o animal, o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirá al monte. Y entonces el autor del libro nos lleva a la reflexión. Él ha terminado recordándonos que tenemos que levantar manos caídas, fortalecer nuestras rodillas para caminar delante del Señor en santidad. Y entonces él nos recuerda que no nos hemos acercado a este monte del que no podían palpar, dice, que ardía en fuego, que estaba completamente cubierto de tinieblas, ¿verdad? Y que todos estaban espantados cuando esto se estaba dando. Bueno, está haciendo remembranza de qué implicaba acercarse a Dios en el Antiguo Testamento. Era muy complicado, en realidad imposible acercarse a Dios. La majestad de Dios, la santidad de Dios es intocable, es completamente un Dios inaccesible si Él no se abre para darse a conocer. Vemos la majestad de Dios en este evento. Y aquí dice que nadie podía acercarse. Y de ahí pues que cada vez que un judío, un profeta, tenía una visión de Jehová, Isaías dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Señor, Jehová de los ejércitos. O encontramos, por ejemplo, a Elías, cuando Dios le habla, se cubre el rostro. Moisés dice, se cubrió el rostro. En fin, esas son nada más maneras en que nosotros descubrimos que en el Antiguo Testamento nadie podía acercarse a Dios. Y el culto levítico permitía que una persona una vez por año entrara al lugar santísimo a expiar los pecados del pueblo, pero nadie podía accesar a la presencia de Dios. Y entonces el autor dice, ustedes no se han acercado a ese monte, ustedes no se han acercado a ese sistema, a ese Dios que se manifestó con tanta digamos, en su majestad, y que todo el que se acercaba a él podía morir. Y entonces él nos hace el contraste. Tan terrible era aquel evento que dice que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y luego los judíos le dijeron, no, nosotros no queremos hablar con Dios. Ve tú al monte, habla con Dios y dinos lo que Dios quiere, porque nosotros no podemos resistir la presencia de Dios. Así era en el Antiguo Testamento. Pero ahora el autor aquí que nos está guiando en la lectura de la palabra del Señor dice, sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos miles de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos. Y cierra esta serie de declaraciones, dice, a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a un Dios de misericordia. No es que en el Antiguo Testamento Dios no fuera misericordioso. Claro que sí. Pero lo que está explicando aquí el autor es que si Dios se manifestara en su majestad y Dios no se acercara a nosotros, no hubiera venido a buscarnos, nosotros nunca hubiéramos podido encontrarlo. Nosotros conocemos a Dios porque Jesús nos lo ha revelado. Y Él dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo de Dios, Él lo ha dado a conocer. Así que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero luego Él entonces comienza a hacer una descripción de lo que implica acercarse al Señor. Os habéis acercado al monte Sión, haciendo referencia al monte donde estaba la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial descrita en Apocalipsis 21:2. Esa Jerusalén, a la compañía de millares de ángeles. Nos hemos acercado a todos esos seres que están proclamando al Señor, al consenso de los ángeles que adoran al Señor, y también a la compañía de muchos millares de ángeles y a la compañía de los primogénitos que están inscritos en el libro de la vida. Es muy importante comprender el tema del libro de la vida. Todos los que fueron inscritos en el libro de la vida serán librados del juicio eterno. Y entonces el autor plantea esta gran oportunidad. Y por supuesto, cuando hablamos de Jesús crucificado, muerto y crucificado, no estamos viendo al Dios de la majestad que se manifestó en el monte Sinaí. Allá vimos su santidad, su majestad, su poder, su inaccesibilidad. Aquí vimos todo lo contrario, su amor, su bondad, su acercamiento, su humillación, como lo dice Filipenses capítulo 2. Él se ha acercado a nosotros y nos ha permitido a nosotros ser parte de la congregación de todos. Y Él dice a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto y que su sangre habla mejor que la de Abel. Tenemos que ir a Génesis capítulo 4, cuando la Biblia dice que el Señor llama a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él dice, yo no he visto a mi hermano. Su sangre clama desde la tierra por justicia, dice. Por eso es que la sangre de Jesús no es como la de Abel. La de Abel reclama justicia, reclama que sea juzgado el pecador, el penitente. En cambio, la sangre de Cristo es la garantía del perdón. A nosotros nos da el acceso al Señor. Es lo que está tratando de decirnos aquí el autor. Así que Jesús nos lleva al Padre. Él vino a buscarnos. Y lo dice Jesús muchas veces, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Y es lo que nosotros llamamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que el Evangelio es Dios viniendo a los hombres, en tanto que la religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios. Todos los procesos religiosos, nada de lo que nosotros podamos hacer en la tierra puede pagar por nuestros pecados. A menos que el Señor nos rescate, nosotros no seremos levantados. Así que esta parte es muy, muy clara para nosotros en el sentido de que nos hemos acercado entonces a un Dios de misericordia, a un Dios perdonador como el que revela Jesús. Y en esa dirección tenemos que seguirlo, tenemos que amarlo, tenemos que proclamarlo, tenemos que aprovechar este momento de gracia en el que estamos viviendo, porque llegará un momento cuando no será posible ya recibir la gracia de Dios, sino que tendremos que recibir el pago por nuestros pecados. Y entonces pasa él a la siguiente sección, versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos
nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos? La pregunta que uno se hace es, ¿uno cree en Jesús? ¿Y qué implica eso? Bueno, las personas, mire, hay muchas maneras de comprenderlo. Hay gente que piensa que tiene un ticket cuya garantía tarda la eternidad y que cuando Jesús venga diga, mira, yo compré el ticket, yo creí en ti. Entonces el autor está tratando de decir, recuerden lo que él ha dicho, afirmen las rodillas paralizadas, hagan caminos rectos, no sea que les pase las de Esaú, que brote una raíz de amargura y que muchos sean contaminados. Ese es el contexto en el que está hablando. Y está hablando de que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces está aquí diciéndonos, es importante que comprendamos que no podemos menospreciar el favor de Dios. El monte Sinaí temblaba, dice, cuando Moisés recibió la ley. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El Salmo 114, 7 dice, a la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob. La tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Y aquí que tembló delante de Dios, del Dios de Israel. O sea, si Dios se manifestara en su potencia, dice, tienen que entender que si Dios no perdonó a los que desobedecieron cuando hablaban en el monte, ¿cuánto más piensan ustedes que va a ser al que exhorta desde los cielos? La voz la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez más y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y la frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles por las cosas hechas por las incorruptibles. Y entonces, lo que está diciéndonos a nosotros es que cuando Dios habló, se reveló al pueblo, era porque esperaba que el pueblo obedeciera. Y eso es una de las implicaciones de la revelación de Dios. Cuando Dios te da a conocer, cuando tú comienzas a escuchar a Dios y comienzas a percatarte de que Él te está buscando y que Dios está teniendo interés en ti. Ese es un momento, es un acto de revelación de Dios en tu vida. Entonces lo que tienes que hacer es integrarte a Él, buscarlo, aprovechar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque desechar la revelación de Dios en tu vida te expone al juicio. Y eso es lo que está diciendo. Dios no perdonó a los rebeldes de aquel tiempo. No perdonará tampoco a los que menosprecian la salvación que es proclamada desde el cielo a través de Jesucristo. Y llegará un momento, dice, y si conmovió el monte, viene una vez cuando conmoverá todos los cielos. Y dice 2 Pedro 3:7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Y entonces aquí la palabra de exhortación es, no menospreciemos esta salvación que Dios nos ha dado. Pensando, hermanos, que nosotros, bueno, una vez creídos o creído en el Señor, ya nosotros estamos libres. Bueno, en cierta manera sí, pero es que el autor tiene en mente otra cosa más. Recibiendo entonces el reino inconmovible al que nos accesa Jesús, porque Jesús no solo nos da acceso a nosotros al perdón y a la salvación, sino al reino de Dios que se establece ya desde su llegada y se establece en nuestros corazones, pero que esperamos que su manifestación se dé en un momento dado, en el futuro, y que podamos recibir nosotros la vida eterna para siempre sin ninguna dificultad. Entonces él dice, recibiendo nosotros el reino inconmovible, y entonces pasa a lo que
es prácticamente la aplicación de toda esta sección, en donde compara a Jesús y al monte Sinaí o la ley. Tengamos gratitud, dice. Tengamos gratitud. Fíjese que la conversión en nosotros es conversión, es una palabra compuesta. Pero la gratitud, déjeme explicarle el sentido de la palabra gratitud, viene del latín gratus, que es agradable, agradecido. Y por supuesto, agradecer o gratitud es el resultado de agradecer a alguien lo que ha hecho por nosotros como un favor inmerecido. Y contrasta con el ingrato. El ingrato es aquel que no muestra gratitud al favor recibido. Y encontramos nosotros que hay muchos seres humanos ingratos. Es decir, y aquí es donde tenemos que nosotros ir entendiendo que es a estas personas ingratas a quien les dice, debemos temer. ¿Por qué? Porque nuestro Dios también es fuego consumidor. El hecho de que Él haya extendido su mano de misericordia no cambia que Él es un Dios justo, que viene contra el pecado y viene contra la maldad y viene contra la injusticia y viene a establecer su reino de paz y fortaleza espiritual para nosotros. Entonces, Él está hablando aquí. Dice, tengamos gratitud. Con gratitud sirvamos a Dios. Es decir, con una respuesta de que nosotros reconocemos el favor que Él nos ha hecho al amarnos y perdonarnos, nuestra respuesta ahora es servirle. Ahora, ¿por qué hay gente que cree en Jesús y no tiene esta muestra de gratitud hacia Dios? Sencillamente porque no ha pasado nada en su vida. Porque un resultado de creer en Jesús es una actitud de querer agradarle. A eso se le llama conversión. Conversión. Una versión nueva de usted. Pero si usted conoce a Jesús y sigue en su vida de ingratitud y de falta de respuesta y de falta de obediencia a Dios, dígame, ¿qué ha hecho el creer en Dios? Y entonces Él está hablando aquí, debemos temer. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos recibido el reino inconmovible, tengamos gratitud. Y con gratitud sirvamos a Dios. Nosotros no servimos a Dios, no hacemos cambios en nuestras vidas para que Dios nos perdone, porque Él ya nos ha perdonado en Jesús. Pero toda persona perdonada tiene en su corazón lo que se llama este cambio interno, es el que nosotros llamamos conversión. Es un deseo innato, un deseo interno de hacer cosas que agradan a Dios y de rechazar lo que es malo. Aun cuando nos esté costando, nuestra voluntad está en servir al Señor. Y vea usted, cuando usted lee la historia de los evangelios, usted se va a dar cuenta que hubo gente ingrata. Jesús sanó a muchos y nunca se volvieron seguidores. Jesús no sanó a muchos y se convirtieron en sus seguidores. Jesús nos habla, por ejemplo, de los 10 leprosos. ¿Se recuerda de aquellos 10 leprosos cuando iban y comienzan a clamar, ten misericordia de nosotros y sánanos? Y Él los manda, vayan y preséntense al sacerdote. Y en el camino se dan cuenta que están sanos. Uno es el que regresa a darle gracias. Los otros 9, dice, ni vistos ni oídos. ¿No va a creer usted que toda la gente que recibe favores de Dios responde a Dios con gratitud y le sirve? Y ese es el problema de la iglesia hoy, que la iglesia, bueno, los creyentes, ¿no?, que dicen que aman a Jesús, que tienen a Jesús en sus vidas, pero no sirven con gratitud. Al contrario, viven en su propio reino. Y la importancia de tener el acto
de haber acercado al monte santo, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la compañía de todos los primogénitos, implica que usted tiene una determinación por hacer lo que Jesús quiere. Mostrar gratitud. Y luego dice, agradándole con temor y reverencia. Dios se constituye para nosotros en un ser al que adoramos, veneramos, respetamos, donde quiera que nos encontremos, porque hemos entendido que Él nos acompaña, somos su templo y somos su habitación, y donde nosotros vamos va Dios, y ahí Él está presente, y nuestra vida siempre la hacemos en su presencia. Por eso, con reverencia y con temor, damos honor a su nombre, servimos con honor, queremos agradarle. Nos hemos reconciliado con Él. Ya no vamos en contra de sus mandamientos, vamos a favor de su reino. Ahora queremos caminar juntos, queremos hacer las cosas que son agradables a Él. Esa es parte de lo que nosotros mostramos gratitud. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor. Y ahí termina esta sección fix. Quisiera llevarlos a Mateo capítulo 18, del versículo 23 al 31. Ahí se nos narra una parábola de dos siervos. Dice la historia, se las voy a parafrasear, pero dice que la historia era que había dos siervos. Había un señor que tenía dos siervos. Llamó a uno que debía 200,000 denarios. Un denario era el sueldo de un día. Así que este hombre debía una barbaridad. Imagínense, 200,000 días de sueldo. Y entonces el Señor le dijo, bueno, da cuenta de tu mayordomía, ven y págame todo lo que me debes. Y él le dijo, tenme paciencia, yo te voy a pagar, dame chance, yo te voy a pagar todo, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo, ok, está bien. Pero cuando salió de la presencia de su amo, se encontró a uno que le debía 200 denarios. Bueno, era bastante, pero eran 200 días. Pero 200 días contra 200,000 días es una barbaridad, ¿no? Y entonces él le dijo, mira, págame lo que me debes. Y entonces el siervo le dijo, no, mira, teneme paciencia, yo no tengo cómo pagarte en este momento, pero yo te voy a pagar todo. Le dijo, no, me pagas ahorita o te vas a la cárcel. Y entonces, como no le alcanzaba para poder pagarle, era pues un siervo pobre, dice que vendió a su esposa, a sus hijos y lo metió a la cárcel. Cuando el dueño se dio cuenta, dice que el Señor lo llamó. Entonces, llamándole, su Señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y aquí se encuentra usted con la ingratitud en acción. Un hombre que había recibido misericordia, pero que cuando él tiene que dar misericordia, no da misericordia. Y este pasaje dice que nos hemos acercado al juez justo, al juez de todos los espíritus. Y si bien es cierto, en Cristo Dios nos perdona si nosotros creemos en Él. Y nosotros, al creer en Él, experimentamos ese cambio que se produce, que se llama conversión. Y comenzamos a vivir con gratitud, y con gratitud agradar a Dios, y con gratitud servir a Dios. Pero vea usted que hay muchas personas que creen en Jesús,
pero jamás sirven a Dios. Entonces, ¿qué ha pasado con esas personas? Bueno, dice el autor, temamos, porque Dios también es fuego consumidor. ¿Qué va a pasar con las personas que menosprecian de esa forma al Hijo de Dios? Dios los va a juzgar con toda su ira. ¿Qué quiere decir eso? Toda la ira que Dios derramó, echó sobre Jesús en la cruz del Calvario, será expresada y será manifiesta en el día cuando Dios juzgue a los pecadores. Eso es lo que está tratando de decir. Dios no ha cambiado de ser un Dios como el del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que ahora en medio está Jesús, y Jesús ha recibido la ira de Dios por nosotros, y que cuando nosotros creemos en Él, pues esa ira nos pasa por encima. Pero los que rechazan, y aquellas personas que dicen que creen, pero no tienen estas expresiones que dicen, así que nosotros tenemos que servir con gratitud, sirviendo a Dios, honrándole con temor. Y por supuesto aquí no es miedo, sino reverencia. Y por esa razón nosotros tenemos temor de Dios, ¿no es cierto? Pero hay gente que conoce el Evangelio y vive sin ningún temor. Bueno, es difícil y es duro cuando Dios pide cuentas. Cuando le pidió cuentas a este mayordomo, él dijo, échenlo con los verdugos, castíguenlo hasta que pague todo lo que debe. Es que no podemos ver a Dios solamente como un abuelito generoso, que con todo se aguanta y que soporta todas las berrinchadas de los nietos. Mira, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Lo más hermoso de todo esto es que Jesús ha cambiado el panorama de acceso a Dios. Lo que era imposible en el Antiguo Testamento, Jesús lo hace posible para nosotros. Él nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Pero el creyente en Jesús no se ha acercado a ese monte donde reinaba la justicia y donde la majestad de Dios destruía cualquiera que se acercara desde un límite. Sino al contrario, dice que nos ha acercado a nosotros, al Dios de misericordia, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y nos ha hecho a nosotros también partícipes del reino celestial que viene cuando se establezca su reino y cuando nosotros le conocemos a Él. Con el perdón nos espera la llegada a la ciudad celestial y a la tierra nueva. Sin embargo, el problema de nosotros es no vivir con gratitud. Y le voy a decir, mucha gente que usted conoce y que yo conozco tienen este problema. Son unos ingratos. Pero es cuando uno habla con ellos, sí, que Dios te bendiga, que Dios... no, sí, primero Dios. Todos esos, ese lenguaje cliché que utilizamos, lo utilizan ellos. Pero en el fondo son unos ingratos. No hacen nada por servir a Dios, ni por agradecerle. Todo es hacia ellos. Una vida centrada en ellos, en sus deseos, en sus planes, en sus intenciones y en sus comodidades. Pero no quieren hacer nada para Dios. Mire todos los cambios que estamos haciendo nosotros ahora que estamos en este tiempo de pandemia. Pues sí, es que esto no es porque es lujo. Estamos acercándonos y tratando de crecer de esta forma, pero no porque esto sea lo mejor. Es una situación en la que estamos nosotros, requiere cambios, pero lo estamos haciendo porque amamos a Jesús.
Y además estamos tratando de servir a los demás. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús, no porque Él nos dé más cosas a nosotros. La gratitud no tiene que ver con eso. La gratitud es un acto de agradecimiento en donde yo reconozco que Dios me ha bendecido y por tanto yo quiero hacer y bendecir a Dios y hacer lo que hago para honrarlo a Él. Esa es la respuesta que se espera del pueblo de Dios. Y entonces no es que si yo hago más, Dios me va a dar más. Que si yo oro más, Dios me va a bendecir más. Bueno, mira, ora todo lo que puedes, pero porque Jesús te ama, no porque quieres el amor de Cristo. La gratitud quizá es la expresión cristiana más importante que debe de prevalecer y que debe de salir en este tiempo. Fíjate pues, te voy a decir, amaneciste vivo. ¿Cuánto vale la vida? ¿Cuánto vale tu vida? Dale gracias a Dios. Estás sano, tus hijos están sanos, tu familia está sana. ¿Cuánto cuesta eso? Bueno, solo te das cuenta de cuánto cuesta cuando te enfermas o cuando lo pierdes. Bueno, ¿cuánta gratitud sale de tu boca para Dios? Y termino entonces diciendo, ¿conoces al Señor? ¿Te has acercado al Monte Santo, al Monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la compañía de los ángeles, a la compañía de los espíritus que adoran y que proclaman el nombre del Señor, a la compañía de todos los primogénitos? Yo te pregunto, ¿te has acercado ahí, a ese monte, a la sangre que clama por perdón, no por justicia como la de Abel? ¿Te has acercado ahí? Entonces, ¿qué impacto ha provocado eso en tu vida? Esa es la parte que tienes que darte cuenta. Gratitud, lo mínimo que se espera. Vivir una vida de agradecimiento. Y como agradecimiento decides hacer lo que a Dios le agrada porque vas a honrarlo. Y esa es la respuesta que yo quiero desafiarte esta semana. Vive con gratitud. Deja ese lenguaje quejoso, quejumbroso, de pensar en todo lo que no tienes, pero tienes la vida, que es lo más importante. Y si estás vivo, puedes dar gracias a Dios y puedes decir, la vida es mayor que la comida, el techo. Y si el Señor les da la vida, ¿cómo no les van a dar? Les va a dar todas esas cosas. Esa es la idea. Bueno, la gratitud, vive con gratitud. La gratitud no exige, da. La gratitud no espera, toma el paso primero. La gratitud se da porque hemos sido transformados internamente. Y por eso es que podemos hacer el bien. Y nos alegra hacer el bien. Nos sentimos muy cómodos cuando lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos glorificando al Señor. Esta semana, haz un acto de gratitud. Bueno, ¿qué te digo yo? No vamos a hacer... A Dios no le puedes dar nada, pero a tu prójimo sí. Haz un acto de gratitud para alguien que te permita decirle, estoy agradecido con Dios por lo que Él me ha dado. Terminemos orando. Padre amado, Jesús es el modelo de vida y Jesús es nuestro acceso a la misericordia y a la bondad tuya. Y no quisiéramos vivir en una vida de ingratos, en donde no reconocemos lo que tú has hecho. No queremos ser como Caín, Señor, que cuando el Señor le preguntó por su hermano, dijo, guarda de mi hermano soy yo. Quiero dar respuestas, Señor, y quiero responder por él. Desarrolla en mí esa actitud más poderosa para hacer el bien por agradecimiento a ti. Y como dice el dicho, hacer bien sin mirar a quién, Señor.
Danos esa capacidad y esa fuerza interior para hacer lo bueno, aun cuando las personas no lo merezcan. Te damos las gracias esta mañana y oramos por cada persona que está sintonizándonos hoy. Señor, guíanos a las personas que necesitan amor, comprender este principio de vida, Señor, y comprender que nosotros hemos sido perdonados y también regenerados y transformados para hacer buenas obras que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Esta mañana te damos las gracias entonces y bendecimos tu santo nombre. Te damos las gracias por Jesús, Señor, y queremos ser agradecidos porque queremos tu amor, no tu justicia. En el nombre de Jesús, Padre amado, oramos. Amén. Amén. Ánimo esta semana. El desafío es un acto de gratitud. Vaya y busque a alguien, no importa quién, y muéstrele su amor y dígale: recibe esto de parte de Dios. Que Dios te bendiga esta semana. Recuerda que inmediatamente